Entonces, en esta noche vamos a ver el significado simbólico del loco, ¿sí? Entonces recordemos, estamos viendo el significado psicológico, el significado espiritual y el significado simbólico. Del significado simbólico casi siempre sacamos tres referentes. En este caso los tres referentes del loco, a ver, con esta imagen aquí del peregrino del siglo XVI, ¿no? Vamos a ver qué significa el loco en sí, o sea, la figura del loco, ¿sí? ¿Qué significa el morral y qué significa la mascota? Entonces, mira, algunas veces en el significado simbólico se repite algún sentido del significado psicológico o espiritual y algunas veces no. Entonces aquí en el morral y la mascota se repite el mismo tema, ¿sí? Pero aquí lo tratamos con un matiz un poco distinto. Y en el significado del loco tal cual, como locura divina, pues ya no se repite lo mismo del sentido psicológico, ¿sí? Bueno, entonces comencemos aquí con el morral, ¿sí? Mira, el morral como símbolo de peregrinación. Bueno, habíamos dicho antes que el morral representa las memorias con las que el espíritu viene a esta nueva travesía cósmica, ¿cierto? A una nueva vida. Entonces recordemos lo que les decía de que los símbolos son polivalentes, ¿no? Y ahí en la primera sesión, que es importante recordar, ¿no? Recordemos que la polivalencia de sentido no implica lo que llama Humberto Eco equivocidad de sentido. Equivocidad es que cualquier sentido es posible, ¿sí? En cambio, polivalencia es que algunos sentidos son posibles, ¿sí? Algunos, pero no cualquiera. Entonces, mira, de un símbolo religioso se pueden sacar dos, tres significados, ¿no? Pero no 10, por ejemplo. Y los significados pues siempre deben estar justificados por el contexto, ¿sí? Bueno, entonces aunque hemos dicho que el morreal como, en la primera parte del significado psicológico, el morreal representaría la memoria ancestral, ¿cierto? Aquí en este caso, el morreal ya no como dentro del contexto psicológico, ¿sí? Sino en otro contexto, ¿sí? Significa el viaje del peregrino. Pues ¿por qué el viaje? Pues porque obviamente un morral, una maleta, ¿sí? Un equipaje, representa que uno está de viaje, ¿sí? Bueno, hay una frase al final que conecta con eso. Que aquí digo que hay que ir ligero de equipaje. Entonces obviamente los que están de viaje, ¿sí? Siempre llevan alguna bolsa, morral o maleta, ¿cierto? Bueno, donde llevan las cosas que necesitan para el viaje. Entonces interpretemos aquí este símbolo de esa manera, ¿sí? Entonces, mira, interpretar la existencia como un peregrinaje, ¿sí? Se ilustra muy bien en la concepción hindú de las cuatro etapas de la vida. Bueno, o sea que aquí el Morreal está repitiendo el significado espiritual, ¿no? Si se dan cuenta. Que la vida es un peregrinaje. Solo que allá en el significado espiritual yo les puse el énfasis de que hay que salir de la ciudad terrenal para viajar a la ciudad celestial, ¿sí? O sea que estamos de paso en este mundo. Estamos de tránsito, ¿sí? Y entonces aquí vamos a enfatizar otra cosa distinta respecto al peregrinaje, ¿sí? Mira, el peregrinaje es una imagen religiosa que también está muy asentada en toda la simbología religiosa, ¿sí? O sea, y por eso, por ejemplo, mira, en la Iglesia Católica hay la costumbre de los peregrinajes a los lugares santos, ¿no? También en el hinduismo, ¿sí? Se acostumbra el peregrinaje al lugar santo. Ay, precisamente, mira, me acabo de acordar. Estos 10 días que han pasado, o sea, los últimos 10 días, estamos precisamente en una de las fechas más importantes del Islam, que es la peregrinación a la Meca. Sí, entonces no sé si se acababa hoy, comenzó la semana pasada, o se acaba mañana, bueno. Y son 10 días muy especiales que ellos tienen y son los 10 días de peregrinaje a la Meca, ¿no? La idea es que todo musulmán tiene que ir a la Meca una vez en su vida, ¿sí?
Entonces, mira, el símbolo de peregrinar a la casa de Dios es muy antiguo, ¿sí? Y pues no podemos decir a qué religión pertenece, porque pertenece a todas, ¿sí? O sea, no sabemos cuándo nació ese símbolo, pero si ustedes investigan van a ver que está en el hinduismo, está en el Antiguo Testamento, obviamente, está en el Islam, y en la cristiandad existe como símbolo, o sea, ya no como una cuestión literal, de que yo viaje a un sitio determinado. En el catolicismo sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está la peregrinación del viaje de Compostela, ¿cierto? Y hay otras peregrinaciones, ¿no? Entonces, a los sitios de la aparición de la Virgen, bueno, a Fátima, Lourdes. Pero en el Nuevo Testamento se utiliza ese referente simbólico en su concepción ya bien simbólica, ¿no? Que es el peregrinaje a la ciudad celestial. Sí, en el Nuevo Testamento ya no hay un sitio especial a donde ir. ¿Sí? En el Antiguo Testamento sí. Había que ir de peregrinaje a Jerusalén, ¿sí? Al templo. Entonces aquí vamos a profundizar esa cuestión del peregrinaje, pero en un sentido distinto a como lo vimos en el significado espiritual, que es el paso de la ciudad terrenal a la ciudad celestial. Entonces veamos en qué sentido es. Entonces dice, mira, interpretar la existencia como un peregrinaje se ilustra muy bien en la concepción hindú de las 4 etapas de la vida, que se llaman las ramas, ¿sí? 4 etapas de la existencia. Bueno, aquí un comentario sociológico que es importante. Mira, Occidente ha dividido las etapas de la vida de acuerdo a criterios biológicos, ¿sí? Entonces, infancia, juventud, adultez y vejez. Si nos damos cuenta, son criterios biológicos. Y el referente último de esa división es un criterio de productividad económica. Entonces, se supone que la infancia y la vejez ya no es productiva económicamente. Y que la juventud es una preparación a la adultez, que es la que es productiva económicamente. Bueno, cada sociedad tiene sus criterios de división de etapas, ¿no? De la vida. Entonces aquí el referente hindú de las 4 etapas de la vida no es un criterio biológico y pues no remite a ningún interés económico, sino que es un criterio, digamos, psicosocial, ¿sí? O sea, de desarrollo psicosocial de la persona. Entonces veamos cuáles son. Entonces, mire, la primera etapa es ya de estudiante, o brahmachari, ¿sí? Brahmachari significa célibe. Bueno, ahorita explicamos bien qué significaría cada etapa. Mira, cuyo objetivo es la de ser un recipiente en que toda la sabiduría tradicional se traspase de maestro a discípulo. ¿Sí? Bueno, entonces en esa etapa el propósito es que yo escuche la enseñanza de la tradición y la conserve. Entonces, mira, esto es muy importante. Si las sociedades no tienen algún medio de transmisión de su memoria histórica, pues esas sociedades no pueden avanzar eh, adecuadamente. Porque si uno no tiene memoria histórica, pues toca comenzar de cero, ¿sí? Y comenzar de cero, pues es una pérdida histórica inmensa. Entre los pueblos que tienen real memoria histórica, pues avanzan más rápidamente. Entonces, en Occidente hay un fenómeno que fundó la modernidad, que es muy extraño, ¿sí? O sea, Occidente tiene cosas sociológicas muy extrañas. Les invito a leerse toda la literatura sociológica. Hay cosas muy extrañas en lo que nos inventamos hace 200 años. Que mira, con la modernidad nació lo que se llamó, digamos, la lucha entre la razón y la tradición. Entonces Occidente decidió eh, que la tradición no es un criterio de orientación de la sociedad, ¿sí? Entonces el problema de eso es que siempre comienza de cero. O sea, cada 100 años, como no tienen en cuenta la tradición, comienzan a tener nuevas, digamos, concepciones de todo. Y eso es una... A ver, eso civilizatoriamente hablando, es históricamente una pérdida y es un riesgo. Porque qué tal que lo que tú inventes no sea tan adecuado como lo que ya existía. Entonces cuando digo que inventamos todo, es inventamos todo. Mira, cada 100 años
Cada vez que se nos pierde la memoria, ¿sí? Entonces inventamos un nuevo concepto de familia. ¿Y será que este nuevo concepto de familia funcionará a futuro? Inventamos un nuevo criterio de validación social. ¿Y será que este criterio de validación social, ¿sí? Inventamos también nuevas formas de reconocimiento del éxito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, digamos que en mi época, en mi generación, el estudio era un referente de reconocimiento social, ¿sí? De prestigio. Y hoy ya no. Hoy el único referente de prestigio que tenemos es el dinero. Y ya está cambiando a otro. Bueno, entonces en mi generación comenzó ese cambio. Entonces ya en mi generación ya de pronto lo más importante no era el estudio. En la época de mis papás tal vez sí todavía. En la mía pues todavía se mantenía, pero no tanto. Y ya comenzaba el reconocimiento social o valoración como el dinero. Sí, la adquisición del dinero. Y ya hoy en día está cambiando. Mira, hoy en día ya tenemos como otra invención. Eso lo llamamos la moda, que es un invento de Occidente. Que ya tampoco puede ser tanto el dinero, sino el ser conocido. ¿Sí? Pues no sé cómo llamarlo. O sea, si yo tengo seguidores, ¿cierto? Si yo tengo influencia social, ¿sí? Entonces mi influencia social ya es reconocida. Bueno, entonces, bueno, mira, ¿cuál es el problema? El problema es lo que llamamos la moda, ¿sí? La moda, obviamente, está en contra de la tradición, ¿sí? Porque ya lo importante no es mantener la memoria, sino innovar. ¿Sí? Mira, por eso en el Islam hay una fuerte crítica y el término que utiliza es la innovación. ¿Sí? El Corán y todo el Islam, ¿no? Critica fuertemente lo que es innovar. Y cuando ellos interpretan cuál es esa crítica, ¿no? Porque uno dice, no, pero obviamente tenemos que actualizarnos. O modernizarnos es una palabra que se usa, bueno, pero la más correcta sería actualización. Ellos dicen, no, no, claro, o sea, la actualización es obvia. Nosotros los musulmanes somos un ejemplo de actualización tecnológica, ¿no? Vaya y mire nuestros edificios, nuestra tecnología y demás. No es en eso, sino en lo que se llaman las costumbres sociales y los valores de vida. ¿Sí? Entonces, cuando usted está cambiando de generación en generación los valores de la vida, de la existencia, ¿sí? Ahí es cuando la sociedad se pone en riesgo, ¿sí? Por ejemplo, mira, antiguamente todavía existía el respeto a la jerarquía, ¿sí? A la autoridad. Hoy en día, eh, en los contextos escolares, por ejemplo, el respeto al docente como autoridad ya se perdió, ¿sí? En Occidente. Y todo eso, digamos, de eso hay explicaciones, ¿no? Por ejemplo, una mala concepción de la democracia. Sí, la democracia pertenece a un contexto sociopolítico, pero como la han querido implementar en los contextos socioafectivos del hogar, ¿sí? O de la iglesia o del colegio. Entonces, cuando usted hace esos saltos lógicos, ¿no? O sea, usted coge un concepto, una estrategia, digamos, de convivencia, que nace en un contexto específico, que es el político, el de la ciudadanía. Y usted lo quiere trasladar a otros contextos, ¿no? Por ejemplo, el contexto laboral. No, mano, en el contexto laboral no puede haber democracia. Tiene que haber una jerarquía, ¿sí? Donde se toman decisiones con roles diferenciales, ¿no? Bueno, les pongo ahí chismes de las cosas. Entonces, mira, la primera etapa, que se llama la del estudiante, y la traducción de Brahmachari es célibe, pues porque para la India la sexualidad está remitida al matrimonio. Entonces, es la etapa mediante la cual la cultura india se prevé de que la memoria histórica permanezca. Sí, que eso es muy importante. Bueno, la segunda etapa llega cuando me caso. Entonces, mira que esta es una división bajo criterios psicosociales, ¿no? Del cambio de rol social en la persona. Entonces, mira, la segunda etapa es la de dueño de casa, que se llama ginastra, ¿sí? Que es el hombre casado, cuya finalidad es cumplir con los deberes, o sea, mi dharma, ¿no? Mis deberes, propios de un pater familias, para lo cual se cuenta con los recursos que provee tanto el éxito social, acta, como el placer conyugal, kama. Entonces, mira, cuando uno se casa en la India, tenga los años que tenga, ¿sí? Abandona la etapa primera de estudiante e inicia la etapa segunda.
donde mi compromiso es el éxito social y el placer conyugal. Y ambos son compromisos de mi Dharma, ¿sí? O sea, no es que yo vaya a renunciar al desarrollo del éxito social en esa etapa de la vida, ni al placer conyugal, ¿sí? Porque se me exige que en esa etapa sean mis dos eh, tareas, ¿sí? Sí, mis dos compromisos con mi familia y con la sociedad. Que en el tarot estaría representado por el enamorado, que sería el placer conyugal, y el carro, que sería el éxito social. Bueno, esto es más o menos en la India, de los 20, 25 años a los 55, las personas tienen que estar dedicadas a su hogar. Y dedicarse a su hogar significa dedicarse a la adquisición de bienes materiales, ¿sí? Para el desarrollo económico de su familia y el gusto del placer conyugal con todo lo que eso implica, ¿sí? No solamente la sexualidad, sino la compañía de la pareja, los hijos, los viajes, bueno, todo eso. Bueno, esa etapa o esta forma o esta apuesta de esta etapa de vida, sí la vive Occidente muy bien. O sea, en Occidente sí tenemos esta segunda etapa, digamos, validada, legitimada y promovida. ¿Sí? Aquí se nos pide en Occidente que tengamos familia, que tengamos buenos recursos económicos para sostener a la familia, que nos gocemos la sexualidad, que viajemos. Bueno. O sea que Occidente no ha negado esta etapa. ¿Sí? Y la etapa del estudiante, mira lo que dice Occidente. Yo les digo todo lo que he visto de Occidente porque es bueno que usted en su videito en la cabeza se dé cuenta en qué contexto histórico estamos. Mira, Occidente redujo la etapa del estudiante a lo que es simplemente una preparación para la etapa productiva laboral. ¿Sí? O sea, en la escuela simplemente se nos quiere preparar para ser productivos laboralmente. ¿Sí? Obviamente todavía ese cambio o esa reducción no se ha dado totalmente, gracias a Dios. Todavía la escuela mantiene cierta memoria histórica. O sea, todavía la escuela mantiene en el currículo la memoria de la ciencia, entonces aprendemos química, biología, la memoria de la historia, aprendemos ciencias sociales. Todavía mantiene cierta memoria del conocimiento que nos antecede, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, cada vez más es como los deseos de hacer de la educación simplemente un espacio de emprendimiento, ¿sí? O sea, donde yo aprenda qué es el emprendimiento socioeconómico. Y la universidad se ha vuelto lo mismo. O sea, la universidad ya no es un espacio de cultura general, sino de aprendizaje de una técnica para el desarrollo de una actividad productiva. Entonces, mira cómo se nos reduce la existencia a simplemente la lógica del capitalismo. Bueno, la tercera etapa es la de partida al bosque o retiro. Vanaprastha significa retiro. ¿Sí? Retiro de la vida de casado. ¿Sí? Bueno, se dice al bosque, pues porque en la India es literalmente al bosque, pero bueno, significa retiro. Que más o menos en Occidente es lo que llamamos la jubilación, ¿no? O sea, el pensionarse. Bueno, en la cual nos vemos liberados de los deberes de la vida y somos invitados a desprendernos tanto de los apegos materiales como a abandonar los deseos sensuales, para dedicarnos exclusivamente a la búsqueda de la liberación, el moksha. Entonces, en Occidente esta etapa es lo que nosotros socialmente hemos, digamos, definido como la etapa de la jubilación, ¿sí? O de la pensión. Entonces se supone que ya no hay que buscar la riqueza material, pues porque ya tenemos un medio de sustento asegurado, ¿no? Que es la pensión. O ya tenemos algún negocio que ya anda por sí mismo, o alguna renta, ¿cierto? Bueno, renta de alguna finca raíz, entonces alguna renta. Bueno. La idea es que a los 55, en la India, es a los 55 años que comienza esta etapa. No es que tenga que darse en esa edad, pero antes de esa edad no está permitido hacer el retiro de la vida conyugal. Entonces, si alguien lo quiere hacer, tiene que hacerlo después de los 55 años. Entonces, mira, muchos comerciantes de la India, y es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, el fundador de los Hare Krishna, él hizo su etapa de renunciante,
Y lo hizo después de los 60. Y fue cuando se vino aquí a América, llegó a Nueva York, a publicar la conciencia de Krishna. Porque mira, era devoto de un discípulo allá, de todo el movimiento Vaisnava. Y era muy activo. ¿Sí? Tenía un periódico en el que sacaba todas las noticias del movimiento Hare Krishna. Bueno, el movimiento Hare Krishna es un movimiento que nació en la misma época de la Reforma, ¿no? Y en la época de la Reforma hay tres grandes movimientos religiosos del mundo, que son muy significativos porque cambiaron la esfera de comportamiento religioso donde se ocurrió. Y fue el siglo XVI, ¿no? En el siglo XVI exactamente, o sea, en el año 1500. Y en el siglo XVI, en Europa, Lutero transformó la cristiandad. En la India, Chaitanya Mahaprabhu transformó el movimiento Vaisnava, ¿sí? La adoración a Vishnu. Y en la India misma, como la India es tan grande, Guru Nanak fundó la última religión de la que tenemos conocimiento. Fundó la religión de los Sikh, que es una combinación entre hinduismo y islamismo, ¿sí? O sea, es una fe monoteísta con mucha simbología hinduista y mucha doctrina musulmana. Se llaman los Sikh, ¿no? Y Guru Nanak es el último profeta del que... Bueno, hay otro que tal vez ya sea el último, que es del año 1800 en Persia, que es Bahá'u'lláh, ¿no? Que fundó la religión Bahá'í. Pero bueno, como la religión Bahá'í hasta el momento es tan pequeña, ¿sí? No tiene... Pero sí ya es una religión de verdad y tiene toda la estructura de ser religión grande a futuro. Entonces muchos historiadores consideran a Guru Nanak y a los Sikh, ¿sí? El Sikhismo, con K, S-I-K-H, el Sikh. Los Sikh son, digamos, la última gran religión que nació hace 500 años. Bueno, entonces mira, el ejemplo de Mahaprabhu, de Prabhupada, ¿no? Que es el fundador de la de Conciencia Internacional para Krishna, ¿cierto? Bueno, de los Hare Krishna. Llegó a Nueva York a los 65 años, ¿sí? Cumpliendo su... Ah, bueno, cumpliendo las últimas dos etapas, porque es que la cuarta tiene una pequeña distinción, pero tiene que ver con la tercera. Entonces, en la India, después de los 55 años, se acostumbra a hacer el retiro del mundo. ¿Cuál es el requisito, digamos, indispensable, además de cumplir 55 años? El requisito indispensable es dejar económicamente bien a mi familia. Entonces he dejado a mis hijos con mis negocios que les he heredado o la casa que les he heredado. Por eso fue que el Buda pudo hacer el retiro al bosque a los 29 años. Aunque no fue bien visto, porque el Buda no cumplió con la ortodoxia hindú. Pero como era un príncipe, él dejó a su esposa y su hijo bien sostenidos, ¿sí? O sea, bien asegurados. No es que los abandonó a su suerte, sino que como era un príncipe, ¿sí? Era a los 29 años, hizo el Vanaprastha, el retiro al bosque. Y duró 6 años en Vanaprastha, ¿sí? 6 años, digamos, de retiro del mundo y buscando de Dios. De los 29 a los 35. Pero bueno, obviamente el Buda no fue cumplidor de la ortodoxia judía, ¿sí? No solamente en eso de la edad, sino en otros asuntos. Por ejemplo, no aceptó el sistema de castas hindú. ¿Sí? En el budismo no. Por eso el budismo nunca se asentó en la India. Mira, el Buda es indio, ¿no? O sea, el Buda nació en Nepal, la actual Nepal. Pero Nepal en esa época pertenecía a la India. Y el Buda es hindú, ¿no? Totalmente hinduista. Entonces, mira, así como no se puede entender la cristiandad si uno no entiende que nació del judaísmo, sí, que Jesús era judío y San Pablo era judío, no se puede entender el budismo aparte del contexto religioso del hinduismo. ¿Sí? Siempre hay que entender el budismo en contraste con el hinduismo. Pero el budismo no arraigó en la India, precisamente porque el budismo es una heterodoxia hindú. O sea, contradice la enseñanza de los Vedas. Sí, así tal cual. Entonces, ¿qué pasó con el budismo? Pues que, como no se asentó en la India, ¿sí? Encontró sus espacios de divulgación fuera de la India, que son los países que hoy en día conocemos como el Nororiente, que es Tailandia, Camboya,
Laos, Indonesia, todo el Oriente Indio. Bueno, y después de 500 años llegó a la China. Eso ya es otra historia budista. Entonces, mira, el budismo, o sea, el Buda también hizo su retiro del mundo, ¿sí? Al bosque. Bueno, entonces en Occidente, esta etapa representa nuestra etapa de jubilación, ¿sí? Porque ya no estamos necesitados de asegurarnos la provisión económica porque ya la tenemos. Y la idea es que ya no estemos en busca de los placeres sensoriales, ¿sí? O sensuales. O sea, ni el acta ni el kama. O sea, ni la riqueza ni el placer. Sino que andemos en busca de la liberación, del moksha. O sea, mira, en cada etapa de la vida cambia nuestros compromisos ante la existencia. Que eso es muy importante tener en cuenta. Hay un compromiso que tiene el niño, ¿sí? Otro compromiso tiene el casado, ¿sí? O el joven. Otro compromiso tiene el adulto. Y otro compromiso tiene el viejo, el anciano, ¿sí? Entonces la idea es que uno tiene que adaptarse a los compromisos de cada etapa de la vida. Y no vivir el compromiso de su etapa en la India es mal visto. O sea, hay una frase muy bonita que dice, mía, el dharma del ocio es mi condenación. Mira lo interesante. O sea, yo me salvo en mi dharma. O sea, cumpliendo mi función. Cuando yo cumplo la función de ocio, me condeno. Entonces, si el brahmachari quiere cumplir funciones de ginastra, no está bien. Y si el ginastra o casado quiere cumplir función de vanaprastha, no está bien. Cada uno cumplir la función que la existencia me ha encomendado en esta etapa de la vida. Bueno, entonces después de la tercera etapa, llegamos a una etapa a la que no llega todo el mundo, que es lo que se llama el sannyasi renunciante. ¿Y por qué no llega? Porque significa la unión con la divinidad, ¿no? Entonces bueno, en la India, todos llegan a la etapa de retiro del mundo, ¿sí? Así no se vayan al bosque, ¿no? Pueden quedarse viviendo en la casa, pero ya no hacen negocios como antes y van más tiempo al ashram al que pertenezcan, ¿no? Al gurú del que sean discípulos y dedican mucho más tiempo a la vida espiritual, ¿sí? Pero no todo el mundo consigue la iluminación, ¿sí? Entonces, mira, la cuarta etapa es la de renunciante o sannyasi. Es decir, quien ha realizado en la propia existencia su identidad última con la divinidad y comienza a vivir como mendicante. Entonces, mira, ¿quién es el mendicante? Eso es muy importante en la India. En la India es muy normal encontrar gente que vive de la limosna y que viven en la calle, ¿sí? O sea, ya no tienen un lugar donde residir. Ya no tienen una casa, ¿sí? Han abandonado la casa. Por eso se dice retiro al monte. En la tercera etapa, ¿sí? Porque me voy de mi hogar. ¿Y entonces de qué vivo? Pues de la limosna que recibo, ¿no? Me alimentan. Y en la India alimentar a los mendicantes, que obviamente todos son mayores, ¿sí? Viejos. Es un honor y un privilegio, pues que todo el mundo quiere. O sea, a los mendicantes no les hace falta la comida, ¿no? Ah, además porque solo piden comida, ¿no? Muchos andan desnudos, pues con un taparrabo, y andan sin bienes, ¿no? Andan buscando de Dios, ¿sí? Entonces no le va a faltar la subsistencia. Pero llegada a esa etapa de mendicante, ¿sí? Tal cual, no todo el mundo lo hace así tal cual. O sea, la gente que hace el retiro del mundo, lo hace como en su sistema de jubilación, ¿no? Que es que deja los negocios en las manos de sus hijos, bueno, delega y comienza a entregar a la siguiente generación. Mira tan importante esa etapa de vanaprastha, ¿no? De la tercera. Ahí me devuelvo un poquito. Mira, es cuando yo entrego a la generación que viene. Bueno, se me olvidó el nombre, pero es cuando hacemos las competencias de relevos, ¿no? Eso, entrego el relevo generacional. O sea, mira, yo ya me dediqué al negocio 30 años, ¿sí? Ya levanté la empresa, mantuve el colegio. Y entonces tengo que entregar a las nuevas generaciones el manejo de la empresa, ¿sí? Del colegio. Tengo que desprenderme, ¿no? Que es lo que aquí en Occidente tampoco queremos. O sea, en Occidente un profesional quiere hasta los 80 años seguir siendo decano de universidad,
el jefe de la empresa. Bueno, gracias a Dios, últimamente en las políticas institucionales ya le piden a la gente que a los 65 años, por favor, entregue el puesto, ¿no? Ya está pasando aquí como, porque eso es importante. Mira, la idea no es que el de 65 años se vuelva un inútil, ¿no? Porque obviamente todavía tiene mínimo 15 años de vida productiva a todo nivel, ¿no? Económico, intelectual y todo. Pero la idea sí es que delegue funciones y entregue el poder. Y usted se dedique a ser un sabio que enseña con su experiencia a las nuevas generaciones, ¿no? No es tampoco que se vaya a la casa a no hacer nada, pero sí que entregue el relevo generacional que llamamos. Bueno, entonces esto lo vive cada cultura, pues de maneras distintas, obviamente. Pero esa es la idea, ¿no? Por eso estas etapas tienen una sabiduría civilizatoria inmensa. Mira, si las sociedades no tuviesen estas estrategias de cambio, ¿cierto? De las funciones sociales del sujeto, ¿no? O sea, todo individuo tiene que cumplir funciones diferenciales en cada etapa de la existencia. Si uno no aceptase esos cambios, ¿sí? Pues la sociedad no podría progresar, ¿no? Entonces necesita, por eso es tan importante cómo se define la etapa o los criterios para definir estas etapas de desarrollo psicosocial. Y por eso es que en Occidente tenemos graves conflictos cuando utiliza los criterios que utiliza y bajo el interés económico que lo utiliza. Sí, porque mira, por ejemplo lo que dijimos, el interés de Occidente es la productividad. Entonces, si usted como viejo de 70 años demuestra que todavía es productivo, entonces usted no suelta los negocios que tiene. O sea, usted no hace el relevo generacional, porque usted entonces como sigue siendo productivo, y eso como era el criterio, no, es que aunque usted sea productivo a los 70 años, usted debería pasar a otro rol, ¿sí? Que es el rol de maestro. Entonces enseñe todo lo que ha aprendido, ¿sí? Dicte seminarios, haga cursillos de lo que sea, ¿sí? Pero entregue el poder. No se mantenga en el poder, porque es que vienen generaciones nuevas que tienen que asumir. Bueno, Occidente entra en unas contradicciones que son irresolubles, ¿sí? Por eso aunque Occidente quiera cada vez ordenar mejor la sociedad, la sociedad se le está desordenando, ¿sí? Porque es totalmente incongruente en sus valores. Mira, aquí lo que está en juego es cuáles son los valores de vida que esta sociedad defiende. Entonces, como el único valor de la existencia que Occidente defiende es la productividad económica, porque es que no defiende ninguno más, ¿sí? Entonces Occidente llega a un suicidio interno, intra, ¿sí? O sea, no es de afuera. Por eso, mira, todas las profecías, aún las de mira, profecías muy antiguas, ¿no? La última fue la de Bajaura, el que les digo, el fundador de los Bahá'í, en el año 1880, por allá. Él nació en Persia, ¿no? Lo que hoy en día es Persia, bueno, en esa época era el Imperio Otomano, en esa época. Bajaura dijo que Occidente, porque Occidente ya había nacido hace 100 años, ¿no? Ahorita lo que pasa es que estamos en el desarrollo tecnológico y económico más avanzado de esta sociedad, pero esta apuesta ya la vivió la gente de comienzos del siglo XX, ¿no? Final del siglo XIX. Mira, dijo que Occidente, con todos sus valores, que es que no han cambiado, ¿no? Es un edificio que se está derrumbando y que no había que empujarlo, que había que dejar que se cayera por sí mismo. Y él hay una profecía donde muestra que cuando Occidente caiga, vendrá la nueva época. Sí, la época donde habrá verdaderamente justicia y paz entre las naciones. Hay que esperar que Occidente caiga solito. Y eso mismo lo estaba diciendo Carlos Marx en la misma época, ¿no? Pero les aseguro que Bajaura no veo a Carlos Marx. Porque además Carlos Marx en esa época no era tan famoso, bueno. En esa misma época y años, 1880, ¿sí? 1870, bueno. Estaba Carlos Marx en Londres, escribiendo en El Capital y diciendo lo mismo. Mira, Carlos Marx interpretando el desarrollo económico de la historia humana, identificando las etapas que habíamos pasado, ¿no?
la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y después el socialismo, bueno, que sería el que tendrá que venir. Carlos Marx identificó, ¿sí? Y identificó que el capitalismo cae por su propia autocontradicción interna. Sí, o sea, es la misma estructura del capitalismo siendo fiel a sí mismo, la que le lleva a autodestruirse internamente. ¿Sí? Y eso, mira, eso me recuerda una frase muy bonita del curso de un libro de Durantia. Les recomiendo que se vean ese libro, ¿no? Lo pueden bajar de internet, el libro de Durantia. Tiene frases muy iluminadoras. Y mira la siguiente que dice. Mira, dice que el pecado, cuando está hablando de la rebelión de Lucifer y del pecado, bueno, y que por qué Dios no castiga a los malos y por qué los malos prosperan, ¿sí? Y por qué la justicia divina no interviene y la maldad se extiende, bueno, y los inocentes de la tierra sufren los oprobios de los malos, bueno. Urantia explicando, ¿no? Explicando por qué Dios no interviene en forma, digamos, directa, judicial y certera, ¿no? Se me ocurrió ahorita, se me vino a la mente. El ejemplo de Putin y la semana pasada, ¿no? Porque el presidente Putin no destruyó matando a los del grupo Wagner, porque era fácil, ¿no? Y no hubo ni un derramamiento de sangre, pero ni uno. Entonces, que si eso es debilidad de Putin o eso es fortaleza de Putin. Bueno. Entonces, mira lo que dice Urantia, que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué no, ante la maldad de alguien, por qué el que tiene la justicia no interviene? Urantia dice la siguiente frase que es bien bonita. Dice, mira, el pecado contiene la semilla de su propia destrucción. ¿Sí? Entonces, mira, no hay necesidad que castigue. Obviamente la justicia tiene que castigar al mal. Pero cuando no sucede, ¿sí? No habrá necesidad de que se haga justicia por mano humana, ¿sí? Porque cuando la justicia humana no esté operando, hay una justicia cósmica y divina que hace que el pecado caiga por su mismo peso. ¿Sí? Y en los Salmos hay altos pasajes que hablan de eso bien bonito. Y en los Salmos dice el salmista, dice, Señor, guárdame de los que han tramado trampas contra mí y haz que caigan en las mismas trampas que ellos han maquinado. ¿Sí? Miren que es el mismo concepto, ¿no? Aunque dicho ya en forma más poética o subjetiva, es lo mismo, mira. El malvado se enreda en las propias cuerdas que él mismo ha diseñado para enredar a los demás. Pero el que acaba enredado es el mismo. ¿Sí? Y eso llévelo a cualquier ejemplo, mira. El que miente al final acaba víctima de sus propias mentiras. El violento, ¿sí? El que siembra vientos cosecha tempestades. El violento acaba al final víctima de sus propias construcción de enemigos, ¿no? Bueno, entonces, mira, la idea es que estas 4 etapas implican un ordenamiento social que las sociedades deberían tener cuidado de respetarlo, porque cuando las sociedades quieren innovar, no se dan cuenta que están contra la sabiduría popular, ¿sí? Y la sabiduría popular que es generacional, ¿no? ¿Qué es sabiduría popular? Es una costumbre que a través del ensayo y el error se ha venido construyendo y se ha venido validando, ¿cierto? Se ha venido, digamos, falseando y verificando, ¿sí? A través de generaciones y de muchas personas. O sea, llevan 200 años, mucha gente, ¿sí? Millones. O sea, no es un pelagato que se ganó un premio, ¿sí? Un premio no sé qué, ¿sí? O un doctorado en Harvard. Entonces viene el psicólogo doctor en Harvard a enseñarnos nuevas modas de vida. O viene el doctorado de Cambridge a enseñarnos nuevas organizaciones sociales. No, mire, es que hay una sabiduría ancestral, ¿sí? Y si la sociedad lleva organizada de esta forma, ¿sí? 200, 300 años, con procesos de validación interna. Porque es que, mira, los pueblos no son estúpidos. Los pueblos no mantienen una costumbre por ignorancia. ¿Sí? Las costumbres de los pueblos están validadas por el ensayo y el error. Y las costumbres que no funcionan se abandonan.
y las que funcionan se mantienen, ¿sí? Entonces cuando vienen los sabios, entre comillas, de Occidente, ¿sí?, a decirnos que nos inventemos una nueva forma de familia, ¿sí? Uno dice, un momentico, o sea, es que usted cree que el concepto de familia se lo inventó alguien allá en una oficina y después salió a la calle y le dijo a la gente, mira, esta es la forma sabia de ser familia. No, mira, la familia, o sea, los inventos sociales no nacen en la cabeza de nadie, nacen en un proceso histórico, ¿sí?, que no lleva 20 años, 30, 50, ni siquiera 100 años. Nacen de una memoria histórica que lleva 200, 300, 500 años, ¿sí?, validándose, ¿sí? Y usted me va a decir que porque usted estudió no sé qué, entonces ya tiene la nueva manera de ser familia, ¿sí? O de hacer negocios, ¿sí? O de ser feliz, ¿sí? O de encontrar a Dios. Ah, mira, esa es otra. Hoy en día todos los movimientos de la nueva era, ese es un buen ejemplo, mira, de innovación. ¿Usted cree que usted descubrió la forma más adecuada de encontrarse con Dios y de desarrollar el alma? Y la descubrió usted. Porque es que hace 100.000 años de desarrollo histórico que tenemos los humanos, bueno, desarrollo civilizatorio. 100.000 años desarrollando cultura, ¿sí? Y solamente usted, ¿sí?, hace como 20 años, usted descubrió la manera adecuada de iluminarse y encontrar a Dios y hablar con los ángeles. Porque usted sí lo hace. Y usted lo está enseñando en cursillos y en diplomados y en coaching y en certificados. Sí, y el problema es que la gente ignorante se come el cuento. Porque es que el Buda, al Buda se lo, como que el Buda no supo cómo era. Jesús tampoco supo, Mahoma tampoco supo, ni Krishna. Y la India lleva 3.000 años equivocada, la cristiandad lleva 2.000 años equivocado. Y usted en los años 70, 80 descubrió la manera de desarrollar el alma. ¿Se dan cuenta de la estupidez? Mira, yo les digo, cualquier innovación, cualquier moda que usted haya escuchado, que es la mejor manera de acercarse a Dios y tener comunión con Dios, que es la mejor manera de ser familia o ser pareja, que es la mejor manera de hacer negocios y ser feliz, que es la mejor manera de tener salud. También por ahí otro cuento. ¿Usted cree que la humanidad lleva 100.000 años siendo ignorante con respecto a los sistemas alimenticios más adecuados? ¿De verdad usted cree eso? O sea, ¿usted cree que en los años 60, en las facultades de nutrición, ¿sí?, descubrieron la manera sabia y adecuada de alimentarnos? Entonces llevamos 3 millones de años de desarrollo evolutivo comiendo carne. Les pongo el ejemplo, pero investiguen. Y les pido que no se ofendan porque de pronto entre ustedes hay vegetarianos o animalistas. Les pido que no se ofendan y que escuchen el argumento. ¿Ustedes creen que llevamos 3 millones de años en el proceso evolutivo, ¿sí?, comiendo carne? Llevamos 100.000 años de desarrollo de la cultura, ¿sí?, de las ciudades, de sistemas de caza y pastoreo, güey. ¿Usted cree que llevamos tanto tiempo, sí?, equivocados? Y de pronto a los sabios del siglo XX se les ocurrió que este alimento sí y este alimento no. Entonces la carne como que no, y la leche como que tampoco, y la harina como que tampoco, ¿sí? Aunque la harina ha sido el fundamento de alimentación desde que existe la especie humana, pues no, parece que nada de harinas, nada de leche, nada de carne. Yo les invito a investigar con más profundidad. Mira, yo tengo muy buenos textos escritos por bioquímicos, ¿sí?, no nutriólogos, sino bioquímicos, donde hablan de la necesidad del consumo de esos 3 alimentos. Les pongo esos 3 alimentos que han sido los más estigmatizados últimamente, ¿no? Porque es importante en el desarrollo de la especie humana, como especie, ¿sí?, y todavía de cada niño que nazca, ¿no?, del cerebro humano. Y de eso tenemos evidencias, digamos, bioquímicas importantísimas, ¿sí?, porque es importante en el desarrollo del cerebro humano el consumo de carne animal, ¿sí?, proteína animal. Voy a poner un ejemplo. Bueno, le dejo chismes. Usted no me tiene que hacer caso. Usted puede buscar los contraargumentos, pero búsquelos. Mira, lo único que yo les pido a los que me escuchan es que sean honestos intelectualmente.
Que si usted escucha aquí algo distinto a lo que ha escuchado antes, vaya e investigue. Y yo te puedo dar mis fuentes e investigas. Entonces, por ejemplo, ahí sí como teólogo, eso de que ahorita y como psicólogo, ¿no? Que la psicología transpersonal descubrió una manera, ¿sí? Del desarrollo del alma, que es una manera más adecuada que la que enseña el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el cristianismo. Eso de verdad se cae del peso, eso es estúpido, pero hay gente que lo cree, ¿no? Hay gente que cree que llevamos, a ver, mínimo llevamos 80.000 años, porque mira, se han descubierto costumbres funerarias en unas cuevas en España, las últimas de desarrollo evolutivo, ¿no? Se llaman las cuevas. Ay, bueno, se me olvidó el nombre. Tica se me viene de pronto a la memoria. Son las últimas que hemos descubierto. Uy, ya están que se me vuelven. Y mira, hemos descubierto costumbres funerarias. ¿Qué significa costumbres funerarias? Que hay algún tipo de simbolización con respecto a la muerte. ¿Sí? Porque si no, no tendríamos costumbres funerarias, ¿no? Si no estuviésemos simbolizando la muerte con algún tipo de referente, bueno, trascendente o eso. Bueno, entonces usted cree que llevamos 80.000 años de camino espiritual equivocados. Y en los años 60, ¿sí? Se le ocurrió a estos que hacen todos estos inventos, ¿no? Entonces, biodecodificación, respiración holotrópica, reverting, rito primal. Bueno, y pongan etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos a los gurús del siglo XX, más sabios que el Buda, Jesús, Mahoma y Krishna. No, de verdad, eso es un acto primero de ignorancia, o sea, de estupidez inmensa, y segundo de orgullo, de jactancia y de vanagloria, de orgullo profundo. O sea, esta gente será que ha ido a los 10 días de retiro de Vipassana, ¿sí? Y esta gente será que conoce el budismo para pensar que es que el budismo se equivocó así, nomás. Esta gente conoce, ¿sí? Lo que es la mística cristiana, ¿sí? De San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. ¿De verdad usted conoce la mística cristiana para pensar que se equivocaron? ¿Sí? Usted conoce de primera mano, ¿no? Como decimos los antropólogos, observación participante. Usted conoce la misa católica. Usted conoce la sangha budista. Usted conoce los kirtan, ¿sí? Hinduistas, los cantos de primera mano, ¿sí? Y usted entiende la estructura lógica de lo que está ahí en juego. Y entonces usted puede decir que están equivocados. No, de verdad les digo, bueno, y lo triste es que la gente cae en el negocio, porque obviamente son negociantes, ¿no? Porque te están vendiendo entonces la manera correcta de encontrar a Dios. ¿Sí? Que la tradición de la humanidad, pues nunca lo encontró, porque en cambio estos grandes sabios sí lo encontraron. Bueno. Entonces, mira, bueno, ¿por qué es importante esta división de la vida en etapas? Porque permite el ordenamiento civilizatorio. O sea, permite que cuando las personas pasen, las instituciones queden. Mira, ahí la importancia de la memoria histórica, de la tradición. Mira, una sociedad que se construye innovando, de acuerdo a las modas, sin el fundamento de la memoria histórica que le precede, es una sociedad, ¿sí? Que está destinada al suicidio, ¿sí? A la desaparición, ¿sí? Por eso esperamos que Occidente caiga, ¿sí? El edificio va a caer por sí mismo, por su propio peso. Bueno, disculpen toda esta introducción, digamos, antropológica o hinduista del asunto, para que entendamos quién es el sannyasi del hinduismo. Porque, a ver, mira, el morral como símbolo de peregrinación. Y en la vida es que, la idea es que la vida es un peregrinaje, ¿sí? Y el loco representa la última etapa de ese peregrinaje, ¿sí? O sea, en un sentido, como cuando vimos en el significado espiritual, el loco representa el comienzo de ese peregrinaje, ¿sí? Cuando salgo de la ciudad terrenal y abandono la búsqueda de riqueza material, poder temporal y prestigio social. Pero en otro sentido, la vida del loco, pero ya la vida del loco no simplemente como una apuesta existencial,
de una decisión de vida como en la parte del significado espiritual, sino la vida cotidiana del loco. O sea, vivir el loco, que recuerden que es el vagabundo de la Edad Media, ¿no? El loco aquí no es un psicótico, sino es el que no tiene residencia. Mira, en la Edad Media había un estatus legal que se llamaba el vago. Entonces el vago es el que no tiene residencia, va vagando, ¿sí? Entonces mira, volverse el loco o el vagabundo, ¿sí? El que va de viaje, como mi cotidianidad. Eso ya hace parte, es de la cuarta etapa de la existencia, ¿sí? Por eso, mira, ubiquemos los símbolos, van a ver que no tiene contradicción. Entonces, mira, aquí estamos viendo el morral como el símbolo de peregrinación de quien ya ha abandonado totalmente, ¿sí?, la existencia terrenal, ¿sí? Y ya literalmente, ¿sí? Aquí ya no es metáfora ni simplemente una apuesta existencial de vida, de no buscar riqueza material, poder temporal, prestigio social, sino solamente sabiduría y virtud, aunque siga en su cotidianidad normal, ¿no? De esposo o de dueño de empresa. No, aquí ya nos estamos refiriendo a esa última etapa, donde ya ha renunciado a los compromisos. Mira, eso lo dice el budismo muy bonito. Mira, he renunciado al compromiso que tenemos todos los seres humanos de dar vuelta a la rueda del samsara. Mira, la rueda del samsara significa la rueda de la existencia, ¿no? Que nacemos, estudiamos, nos casamos, hacemos negocios, nos reproducimos. Bueno, esa rueda del samsara hay que escaparse. Entonces, en esta última etapa que se llama el sannyasi, ¿sí?, hemos conseguido liberarnos de dar más vueltas a la rueda del samsara. O sea, ya no estamos comprometidos en eso. O sea, ya Dios nos ha liberado de la búsqueda de riqueza material y placer sensorial, ¿sí? Y ya Dios nos ha pedido que nos dediquemos a la búsqueda de moksha, de la liberación. Y ya no tenemos compromisos con el mundo, ¿sí?, ni con la familia, ni con la sociedad, ¿sí? Y nuestro único compromiso es con la trascendencia, ¿sí?, con la búsqueda de la iluminación, que es lo que se llama sannyasi. Entonces, mira, ¿quién es el loco? El loco es esa etapa de la vida que la India llama sannyasi, ¿sí? Y entonces voy a leer este texto de Huston Smith, donde nos describe muy bien quién es el sannyasi. Mira, este texto de Huston Smith, les recomiendo que lo vean. Yo lo tengo en digital, si quieren se los puedo enviar. Es un texto que se llama Religiones del Mundo, y es muy bonito la forma en que Huston Smith explica todas las grandes religiones del mundo. Bueno, entonces en el capítulo que habla del hinduismo, miren cómo define la etapa del sannyasi, ¿sí? Entonces, mira, los hinduistas comparan al sannyasi con el cisne o el ganso salvaje, que no tiene un hogar fijo, sino que vaga por el mundo, mirando al norte hacia el Himalaya, con las nubes de lluvia y de vuelta hacia el sur, tan en casa en cualquier lago o capa de agua como en la extensión infinita e ilimitada del cielo. Mira, lejos de querer ser alguien, ¿sí?, el deseo del sannyasi es de opuesto, no ser absolutamente nada en la superficie, para poder estar unido a todo en las raíces. La vida exterior que mejor se ajusta a esta libertad total es la del mendicante sin hogar. El mendigo sin hogar, ¿sí? Mientras que unos buscan la independencia económica para su vejez, el sannyasi propone librarse de la economía en sí, sin lugar fijo en la tierra, sin obligaciones, sin objetivos, sin pertenencias. Las expectativas del cuerpo no son nada. Las pretensiones sociales tampoco encuentran terreno donde echar raíces para brotar e interferir. Bueno, mira, esta experiencia del sannyasi está muy bien retratada en la vida de Jesús. Entonces, por eso ahí, para finalizar este tema, pues puse un texto de Jesús y la interpretación de lo que significa este texto, que mira, es bien bonito. Bueno, esto que acabamos de leer, ¿no?, lo que nos recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús respondió,
Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mira, esta es una imagen muy bonita, la imagen del vago, ¿sí? El mendicante sin hogar, ¿sí? Sin residencia fija. Mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esta es una imagen de la antigüedad que todo el mundo entendía. Cuando usted no tiene una residencia fija, usted es un viajero que está en interim, ¿no? Así se llamaba antes, itinerante. Soy peregrino, estoy de paso. Sí, era muy importante en la antigüedad esa imagen, ¿sí? Había gente que, mira, se llamaban predicadores o maestros itinerantes y vivían de las limosnas de los oyentes. Iban por el mundo enseñando cosas, ¿sí? Esa era la costumbre antigua de todo Oriente, ¿sí? Del Mediterráneo también. Y de Grecia también, ¿sí? Entonces Jesús era eso, mira, Jesús era un predicador itinerante. Sí, Jesús no tenía pertenencias ni dónde recostar la cabeza. Mira, esta disposición de renuncia es necesaria en todo camino de desarrollo interior. La ambición al poder temporal, la codicia de las riquezas materiales y el apego a la reputación social deben ser eliminados, pues serían un obstáculo en el camino. Recordemos que entre los bienes del peregrino o loco solamente cuenta con un morral, que simboliza la sabiduría encontrada en las experiencias de la vida, ya que como Jesús enseña, nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero, ¿sí? Así pues, la travesía del desarrollo humano implica ir ligero de equipaje, ¿sí? Por eso el morral significa que un morral es pequeño, ¿no? No es una supermaleta como las de hoy en día de los viajeros de avión. Es un morral, ¿sí? Que me cabe en la espalda. Mira, así pues, la travesía del desarrollo humano implica ligero de equipaje. El comentario de Roberto Prat al verso 42 del Evangelio de Santo Tomás es muy ilustrativo al respecto. Mira, este es el texto que les decía de la frase de Jesús, que está aquí al final, ¿no? Jesús, la paz sea con él, ha dicho: el mundo es un puente, pasar por encima, pero no establezcáis en él tu morada. Que ya se las había citado antes, ¿no? Aquí en el concepto espiritual del loco, que también les hablé en la última charla, ¿no? Solo que ahí se lo cito en otra traducción, en la versión que hace Joaquín Jeremías. Mira, dice: el mundo es un puente, pasar por él, pero no os instaléis en él. Entonces, mira, Jesús dijo, y es un dicho que está en una tumba musulmana, ahorita se me olvidó de qué ciudad, bueno, y sabemos que es un dicho de Jesús porque hay toda una investigación histórica al respecto. Sabemos que Jesús sí dijo eso. Mira, Jesús, aunque no está en los evangelios, ¿no? Mira, tenemos muchos dichos de Jesús que no están en los evangelios, muchos, y este es uno de esos tantos, que está en el evangelio de Tomás, ¿no? El famoso evangelio gnóstico de Tomás, en el Logión 42, y también se repite en esa tumba, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos referencias de que ese dicho sí es auténtico. Mira, el mundo es un puente, pasad por él, pero no hagáis morada en él. O sea, mira, el loco, el mendicante, el vago, no tiene residencia fija. Va por el mundo de paso, ¿sí? Con un morral en su espalda, simplemente. Por eso el morral representa al peregrino que va de viaje, ¿sí? Yo estoy de viaje porque no tengo pertenencias que me aten a la tierra. Entonces, mira, veamos el comentario de Roberto Prat, que es muy interesante. Este es un filósofo español que ha escrito mucho sobre las religiones del mundo, ¿no? Ha escrito sobre hinduismo, es muy bonito. Cualquier texto que consigo de Roberto Prat, como no es tan conocido, pues yo me lo compro de una. Solo he conseguido dos. Y es un sabio, les digo, es un sabio este hombre. Y este del que le estoy citando es un texto donde comenta en todo sentido, ¿no? Comenta filosóficamente, religiosamente, místicamente, psicológicamente, comenta el Evangelio precisamente de Tomás, ¿no? Es muy bonito la forma en que Roberto Prat explica todo esto. Entonces mira lo que dice con respecto a ese elogión de Jesús, ¿no? Dice, mira, lo que pide Jesús al decir ser transeúntes, mira esa otra palabra tan bonita, ¿no? Mira, peregrinos, vagos, viajeros, itinerantes, transeúntes, ¿sí? Los que van de paso. Ese es el loco, ¿sí?
Es una identificación de la conciencia con el espíritu eterno, infinito, semejante a una esfera con el centro en todas partes, o en ninguna, según se interprete, y en consecuencia privado de hogar propio en el mundo de abajo. O sea, mira, aquí no tenemos ciudad permanente, sino que estamos buscando la que está por venir, ¿no? Bueno, eso es el loco, ¿no? El que sabe que aquí no está su ciudad permanente. Esto es lo que explica Jesús cuando en respuesta al escriba que quiere seguir sus pasos le advierte: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Sí? Aquí no tenemos lugar permanente. Algo similar le dirá Nicodemo, en ocasión de su memorable diálogo con el magistrado judío relatado en el Evangelio de Juan. El viento, o sea, el espíritu, sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí? Así es todo el que es nacido del espíritu, ¿sí? Donde el viento lo lleve, ¿sí? Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿sí? Por eso es una locura para el mundo, ¿sí? Mira, simplemente vive cumpliendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y la gente no entiende. Bueno, por eso el mundo lo llama loco, ¿sí? Lo que en definitiva recuerda a Jesús no solo es el carácter transitorio de la vida en el mundo, sino especialmente la necesidad de tomar conciencia hacia la vida eterna del Espíritu. O sea, que vivamos en el Espíritu, así tengamos familia, así tengamos negocios, ¿sí? Vivamos esa familia, ese negocio de paso, con desprendimiento. O sea, en el Espíritu, sin apego, ¿sí? Bueno, tal idea aparece muy bellamente expresada en ese elogión que se le atribuye a Jesús, esculpido al sur de Delhi, en la ciudad de Delhi, por el gran mogol Akbar el Justo. Así es que yo sabía que es una tumba musulmana. Entonces, durante la época de la invasión musulmana, ¿cierto? Bueno, a la India. El gran mogol Akbar, así mi Akbar es uno de los grandes príncipes que gobernaban la India, ¿no? Entonces mira lo que dice en su tumba. Dice: Jesús, la paz sea con él, ha dicho: el mundo es un puente, pasar por encima de él, pero no establezcáis tu morada en él. Bueno, entonces, ¿cuál es la invitación de este primer referente simbólico? Mire, la invitación es esta, mía. Venga la subrayo. La invitación es ir ligero de equipaje. Entonces, mira, mi pregunta a ti en este momento es: ¿cuánto equipaje llevas encima? Y tú puedes decirte a ti mismo que de verdad vas ligero de equipaje. Me acuerdo que en una de las preguntas de reflexión, pues invito a reflexionar en esa pregunta, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, no está, pero bueno, un poquitico. Mira, dice qué significa para ti vivir tu vida como un viaje o peregrinación. Entonces, mira, ahí tú le podrías aumentar esa pregunta. ¿Qué representa para mí? Para cada uno es distinto, ¿no? O sea, distinto para el que está casado, el que no está casado, para el que tiene hijos, el que no lo tiene. Distinto para el que es trabajador y vive de un sueldo, que para el que es dueño de empresa. Bueno, distinto para cada uno. Pero mira, les invito a cada uno a preguntarse si vas ligero de equipaje, ¿sí? ¿O acaso tienes encima, ¿sí?, una maleta que te pesa mucho, ¿sí? La invitación del loco es que aligeres tu carga, ¿sí? Que desocupes el morral de tanta cosa innecesaria que tal vez tengas, ¿sí? Y que vayas con lo necesario. Mira, San Pablo decía: con tal que tengáis sustento y abrigo, estad contentos. Y de verdad, mira, hazte esa pregunta en introspección, ¿sí? En meditación, en oración con Dios. Y trata de hacerlo literal, o sea, mira, libérate de lo que no necesitas. Mira, el Mahatma Gandhi dijo lo siguiente, que es muy bonito. Dijo: mira, todo aquel que tiene algo que no necesita es un ladrón. Mira, te invito a que comiences con el closet de pronto. De pronto hay ropa que no necesitas. Entonces, ¿qué haces tú con ella? ¿Sí? O sea, mira, piensa, lo que tienes en tu casa lo necesitas, ¿sí? Mira, tú tienes que vivir con lo necesario, ¿sí? No necesitas más, ¿sí? De verdad tú crees, no sé, puede que ustedes no, pero pongo ejemplos.
Pero por ejemplo al docente, ¿sí? El docente que tiene la oportunidad de tener una jornada laboral y tener otro espacio para dedicarse a otras cosas. ¿Qué le dice Occidente al docente? Que en vez de estar a gusto con su jornada laboral, que puede acabar a las 3, 4 de la tarde, entonces que se busque otra jornada laboral, ¿sí? Entonces muchos docentes tienen 2 jornadas laborales. Y eso es llenarse de un equipaje innecesario, ¿sí? Mira, con tal que Dios te esté dando lo necesario para tu vida, ¿sí? No busques ocuparte en más cosas. Aunque el mundo no te entienda, ¿sí? Aunque parezcas loco, ¿sí? Pero tú vas caminos a la ciudad celestial, ¿sí? No estás aquí para construir imperio, ¿sí? Tienes que ir ligero de equipaje, ¿sí? La vida es un puente, pasar por él, pero no hagáis morada en él. Bueno, entonces ahí hemos visto el primer referente simbólico del loco, que se conecta con el significado espiritual, pero que aquí ya quiere otros matices, ¿no? Un poquito distintos. Que es el morral como símbolo de peregrinación, del viaje del peregrino. Bueno, entonces mira, Dios nos ayude, Dios nos bendiga a que vayamos ligeros de equipaje. Y si la forma de Dios, no, ya con eso termino. Mira, si la forma de Dios de aligerar nuestro equipaje es de alguna manera que de pronto nos produce dolor, ¿sí? Piensa que es un dolor salvífico, ¿sí? Hoy en día que se estima tanto el sufrimiento, ¿no? Recuerden la primera enseñanza del Buda, ¿no? Existe el sufrimiento. Esa fue la primera enseñanza. Hoy en día nuestra sociedad tan hedonista, ¿no? Aunque te produzca sufrimiento, ¿sí? Tal vez la pérdida de algo es la ganancia de algo más importante, ¿sí? Sí, tal vez perdiste algo material, ¿sí? Tal vez perdiste una oportunidad de negocio. Tal vez perdiste una supuesta amistad, ¿sí? Pero tal vez en esa pérdida, lo único que está haciendo Dios es hacer que vayas ligero de equipaje. Es que mira, tal vez no necesitabas eso que Dios te quitó. Sí, mira, Dios da, pero Dios también quita, ¿sí? Eso lo entendió Job. Ustedes saben la historia de Job, ¿eh? ¿Cierto? Entonces no se las cuento. ¿Y qué dijo Job en su historia? Dijo, mira, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Desnudos hemos venido al mundo y desnudos nos hemos de despedir del mundo. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, si para que vayas ligero de equipaje, Dios tiene que quitarte algo material, afectivo, hasta tu sistema de creencias, ¿no? Tal vez tienes un poco de creencias falsas que Dios tenga que quitar de tu cabeza. Mira, dile a Dios, Dios mío, aligérame de equipaje, dame lo necesario, ¿sí? Lo necesario, ¿sí? Bueno, Dios nos bendiga para que podamos ir ligeros de equipaje. Nos vemos en 8 días.